buenos días. Bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión vamos a hablar de un tema pues que vuelve a retomar significado muy importante en la actuación de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, que es la transparencia. Y para esto hemos invitado al maestro Alejandro Gaitán Manuel, que es el presidente de la Comisión Estatal para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nuevamente le damos la bienvenida aquí a nuestro maestro al periódico Victoria, y para llevar a cabo pues esta plática, esta charla, nos acompañan mis compañeros del periódico Victoria, José Lorenzo y Mariano Cervantes. Buenos días. Pues vamos a empezar un tema, como decía, que retomó afortunadamente para la transparencia, vuelve a estar en el centro de la atención, que es justamente pues transparentar la información pública y sobre todo, bueno, pues lleva un objetivo, ¿no? Combatir la corrupción. Es un antídoto, diría yo, importante la transparencia de la información. El presidente electo acaba de presentar, Enrique Peña Nieto, una iniciativa justamente para dar más, ampliar, diría yo, las facultades que tiene el IFAI, y por consecuencia también debe repercutir en fortalecer los institutos en los estados. ¿Qué podemos tocar del tema en ese sentido? ¿Y cuál sería realmente la propuesta que está ahorita? Porque hay confusión en algunos puntos, ¿no? Sí, efectivamente, saludo con mucho respeto a la audiencia de Mesa de Redacción y agradezco infinitamente la oportunidad que nos da el maestro Jorge Mujica para poder externar algunas ideas en relación con esta iniciativa que se ha presentado y que intenta dotar de mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Aquí básicamente nosotros queremos mencionar que el intento es fortalecer y ampliar la independencia y el margen de maniobra del Instituto Federal de Acceso a la Información, para consolidarlo como el máximo organismo responsable de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales en el país, aunque bien sabemos que esto último es una facultad exclusiva del propio instituto. Entonces aquí la intención, de acuerdo a la lectura que dimos a este proyecto de iniciativa, es básicamente hacer irreversible ese derecho. Y también algo contrastante, porque muchos de los organismos de transparencia y acceso a la información pública del país ya contamos con autonomía, pero contradictoriamente el IFAI, el máximo órgano, carecía de ella, o hasta la fecha carece de ella. Entonces, esto viene a ser ya un avance muy relevante de parte del presidente electo, y que creemos que también vendrá a fortalecer a los institutos o comisiones de acceso a la información pública de los estados. No está reñido con ello, y al contrario viene a darnos mejores atribuciones. Así es. Por otro lado también, bueno, se habla de que en estas nuevas facultades, en términos populares, que tendrá más dientes, vamos, el IFAI, para actuar con esa autonomía que se requiere, ¿no? Un organismo de tal magnitud. Sí, efectivamente, son varios aspectos los que esta iniciativa abarca, y propiamente en cuanto a la dotación de dientes al IFAI, pues viene a ser algo que también venimos nosotros demandando con mucha insistencia, aunque también no se debe malinterpretar. El hecho de que se le dé mayores atribuciones no propiamente debe constituir al IFAI y a las comisiones o institutos de transparencia del país en agentes del Ministerio Público. Nuestra función termina con emitir un acuerdo que va directamente a los responsables de las contralorías de los estados, y en el caso del IFAI propiamente
a lo que viene a ser la SECODAM. Pero en esta tesitura queremos que quede perfectamente establecido que estas facultades estarán en vigor una vez que la propia iniciativa tome el curso debido en las dos cámaras, porque la propia iniciativa contempla un año de transición para que traiga lo que correlativamente se puede entender reformas a diversas disposiciones que van desde la propia Constitución General de la República, en varios artículos que se reforman o modifican, y que también viene a traer en otras leyes, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, en el sentido de lo que puede constituir la serie de actividades que habrán de desarrollar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para ir apropiadamente, paso a paso y con cierta medida, considerando las particularidades de esta iniciativa que presenta el presidente electo. Sí, sí, José Lorenzo. Maestro, ¿qué mensaje manda o qué iniciativa se ve en la propuesta de Peña Nieto al momento de ser uno de los primeros temas torales por los que está empezando? Esto, como usted dice ahorita, siente un precedente y aparte corresponsabiliza también a los estados, ¿no? Para estar a la par en una normativa que no sea contrastante con a veces la Constitución y en algunos estados, que sea norma armonizable entre Federación y los estados. ¿Qué mensaje le manda a usted en este caso? Mire, qué bueno que hace usted ese cuestionamiento. Ese mensaje es muy importante, pero la ciudadanía debe tener presente precisamente que no es solamente a través de reformas legales, a través de actualizaciones de la normatividad correspondiente en cuanto a transparencia, que habremos de acabar o considerar que los funcionarios habrán de respetar las disposiciones legales a que tienen ellos la responsabilidad directa de sujetarse. Con esto quiero decirle que efectivamente pues es una iniciativa que en mucho avanza y hace propicio que los gobiernos de los estados, que no solamente los gobiernos, sino que también algunos organismos autónomos, en el caso de la Federación, como el Banco de México, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el Instituto Federal Electoral, como el INEGI, se encuentran ya comprendidos para que el IFAI también tenga injerencia ahí. Hay una sola excepción, ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En respeto a su jerarquía constitucional, viene a constituir una excepción, pero todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, quedan comprendidos en esta reforma. Sin embargo, en relación con su pregunta, es necesario mencionar que no a través de la información viene a ser el hecho de que la rendición de cuentas se dé o se lleve a su fin, sino que es solamente un componente la información de la rendición de cuentas, es una parte. Y bien lo manejaba el maestro Mojica, la correspondencia en lo que se establece en la ley y las sanciones que deban reflejarse en la misma ley para los funcionarios será la medida fundamental para que todos aquellos responsables de proporcionar información se sujeten estrictamente al cumplimiento de la ley y así hacer posible el cumplimiento también de los objetivos a que estamos obligados todos los organismos garantes de acceso a la información pública y protección de datos. Entonces, es una parte de la cuestión de la información para la rendición de cuentas. Pero el otro hecho relevante viene a ser el poder, a través de el acceso a la información, inhibir el que los funcionarios tengan un comportamiento deshonesto. Y ahí entonces podemos aspirar
a abatir los índices de corrupción. Yo quiero ser muy puntual en señalar que estamos intentando abatir los índices de corrupción, mas no podemos ahorita pensar que vamos a acabar en forma terminante con la corrupción. Entonces, estos dos aspectos, lo que viene a ser la rendición de cuentas y el abatimiento de la corrupción, creo que viene a ser el principal reflejo de esta iniciativa. Comentamos antes de entrar al aire que de acuerdo a calificaciones de organismos internacionales de 180 países, México ocupa el número 72 en niveles de corrupción y habla que en los últimos 12 años estamos estancados realmente, no hemos avanzado en abatir esta corrupción. Ojalá y con la fortaleza que se dé a estos organismos de transparencia, esperemos que sí logremos, ¿no?, que se transparenten las cuentas y la rendición de cuentas fundamentalmente, ¿no? Sí, maestro, fíjese que usted toca un aspecto también que viene a ser una estrategia del actual gobierno federal para crear figuras a las cuales se pueda desviar la atención. Actualmente vemos la estrategia del gobierno federal en el sentido de orientar hacia algunos gobiernos estatales el aspecto de corrupción, pero no se habla de la corrupción dentro del gobierno federal. No se habla de la partida secreta del presidente de la República, no se habla de petróleos mexicanos, ¿sí? No se habla de circunstancias que se dan dentro del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Para hacer un comparativo, la deuda de los estados, que por ahí también están orientando muchas acciones del gobierno federal, es equiparable a lo que se tienen en los fideicomisos del gobierno federal. Sí. Entonces es mucho mayor el reflejo en corrupción que se puede encontrar precisamente en instancias del gobierno federal que si involucramos a todos los gobiernos estatales en cuanto a su deuda. Bueno, entonces sí, se trata de granadazos o estallidos que se tratan de orientar para distraer la atención de la sociedad mexicana hacia algunos aspectos que sí efectivamente lesionan mucho el sentimiento de frustración de la sociedad ante estos actos de corrupción. Pero creo que existe mayor beta que escudriñar dentro de la administración pública federal que dentro de los propios gobiernos estatales. ¿La paja en el ojo ajeno? Así es. Y a propósito de esto, ya vimos que hay, bueno, por lo menos esa iniciativa del presidente electo para mejorar los aspectos de transparencia y rendición de cuentas. A nivel estatal, ¿qué necesita la comisión que usted preside para también adecuarse, mejorar, ajustarse? No sé, ¿qué le falta? ¿Qué se hace necesario para que puedan mejorar los niveles de rendición de cuentas y de transparencia en todas las áreas públicas del Estado? Sí, mire, nosotros, y yo por aquí estoy recordando, en la anterior ocasión que tuvieron ustedes la gentileza de invitarme, mencioné que algo que hemos nosotros estado insistiendo, tocando continuamente ante las legislaturas del Estado, es el hecho de generar una ley de archivos. ¿Sí? Una ley de archivos que yo sé que está ahí en la congeladora, pero que no ha sido operada. Tengo entendido que por cuestiones presupuestales, ¿sí? Pero es el fundamento. Mientras nosotros estemos en circunstancias adversas en cuanto a fiscalización y en cuanto a archivos, no podemos nosotros tener un adecuado acceso a la información pública, porque siempre el funcionario podrá escabullirse en el sentido de que no se encuentra determinado documento, o determinada información se perdió, o determinada información se echó a perder, porque de acuerdo a capacitaciones que hemos establecido con la Escuela Nacional de Archivos,
que hemos traído al maestro Ramón Aguilera, nos ha planteado una circunstancia de otros estados, no propiamente de Durango, pero no creo que escape Durango a esta consideración. Es el hecho de que los archivos se encuentran en sobres de plástico, y ustedes, conocedores de qué le pasa al papel en estas circunstancias, se deterioran con mayor facilidad. Si bien se le quiere proteger de los fenómenos atmosféricos, de todas maneras viene a ser algo que afecta demasiado. Pero aparte, esa consideración nosotros la veríamos de esta manera: cómo se encuentran los archivos del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. ¿Están debidamente preservados? ¿Hay alguien que tenga la tutela y la responsabilidad de los mismos? Porque en cuanto a las solicitudes de información, es muy recurrente el aspecto de que la información no se encuentra. Entonces, si ya se crea esta ley de archivos, entonces viene a ser una de las bondades que presenta esta iniciativa: la coordinación que se debe dar de los organismos de acceso a la información con la Auditoría Superior de la Federación y con el Archivo General de la Nación, para que en conjunto se den las circunstancias de que la información esté debidamente resguardada y debidamente administrada. Entonces, si damos ese paso, ahorita que estamos escuchando de la reforma del Estado en Durango, y nuestros legisladores son suficientemente conscientes para poder estimular el desarrollo de esta ley, pues entonces estaremos pensando que vamos avanzando en lo que mencionaba el maestro Mojica en relación de la ubicación de nuestro país en cuanto a niveles de transparencia, ¿sí?, o niveles de corrupción, ¿sí?, que van más o menos de la mano. Si se dan estas circunstancias, entonces nosotros podemos exigir mayormente a los funcionarios y a las autoridades correspondientes para que la información se encuentre y los propios particulares puedan acceder a la información, no solamente como una solicitud, sino físicamente acceder a esa información, porque también es otro hecho que encontramos con mucha frecuencia, que generalmente la respuesta de las autoridades o de los funcionarios con respecto a una solicitud de información es que es cuantiosa, es voluminosa. Si me permiten, quiero recordar el caso de la universidad, que había una propia autoridad universitaria solicitaba una información y hablaban de miles de fotocopias y que tenía que pagar la propia persona. Bueno, en realidad uno como solicitante de información, o ustedes como periodistas, que también son bastante clientes nuestros, acuden y evidentemente no van a necesitar información de todos los volúmenes de los archivos, sino que ustedes necesitan ir y ver cuáles de esos documentos les son pertinentes para el objetivo que ustedes buscan de cierta información. Entonces, ese acceso está permitido en todo el país. La única excepción es Campeche. Y sin embargo no se ejerce mucho, no hay ocasiones en que no son tan accesibles. Es decir, mi acceso a los archivos del Registro Civil del Estado, mi acceso a los archivos, a los expedientes materiales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no es tan fácil, no veo yo que sea tan práctico, tan accesible. Pero, ¿a qué se debe? Nosotros lo estamos atribuyendo precisamente al desconocimiento de los particulares. Y quiero hablar de particulares porque el acceso a la información es desde los niños hasta los adultos mayores, ¿sí? Por eso no estoy evitando decir ciudadanos, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay muy poca disposición, ¿sí? Tenemos por aquí algunos datos que nos han suministrado de ahí propiamente de la Comisión Estatal para la Transparencia, nuestra colaboradora Elizabeth Santoyo Lavarría. Nomás para que se den ustedes una idea, tenemos nosotros
que el 88.4% de los entrevistados en una encuesta realizada manifestó no haber realizado nunca alguna solicitud de información pública. El 77.1% de los entrevistados no ha consultado alguna de las páginas de internet de las dependencias públicas. Entonces, no hemos avanzado mucho en cuanto a que la sociedad conozca de este poder que tiene del derecho de acceso a la información. Y entonces, la sociedad ve que el derecho que tienen se restringe exclusivamente a solicitar información de internet, a acudir personalmente a la oficina apropiada, hacerlo por escrito o acudir con nosotros a la CETAIP. No, puede ir con el sujeto obligado de su interés y solicitar información. Claro que habrá alguna información restringida y alguna otra información reservada a la que no se le permitirá, pero a esto le deberán de enseñar un documento en el que su propio comité ha establecido la reserva de esa información. Pero nosotros estamos o pretendemos avanzar en este sentido de promover este derecho en la sociedad a través de diferentes cursos que hemos estado estableciendo con diferentes sujetos, tanto en el aspecto oficial como en el particular. Ahorita estamos realizando precisamente un taller en el que estamos capacitando a bibliotecarios para que ellos, que son el primer contacto que tienen las personas que acuden a las bibliotecas, se conviertan en multiplicadores del conocimiento en la sociedad del derecho que tiene la ciudadanía a la información. Bien. Si me permiten, vamos a hacer un corte y regresamos en unos minutos, segundos, para seguir platicando con el maestro Alejandro Héctor Manuel sobre un tema importantísimo para pues, la comunidad, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Los mejores columnistas, nosotros los tenemos. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¿Y tú lees el periódico o lees el Victoria? Información veraz y objetiva, siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¿Sabes lo que es credibilidad? Es alguien o algo en lo que se puede creer. Es cuando la gente cree en lo que haces. Es algo que se logra por tu trayectoria, por lo que has vivido o has trabajado. Yo creo que es algo que te da confianza. No es solo una palabra, es la manera como hacemos las cosas. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Suscríbete ya, 817-0330.
En periodicovictoria.mx tendrás la mejor información en nuestro minuto a minuto. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y disfrutar de los mejores programas en nuestro canal de televisión. Suscríbete. 817-0330. Expresión con compromiso social. Bien, regresamos a este programa de mesa de redacción, recordándoles que estamos platicando con el maestro Alejandro Gaitán Manuel sobre tema tan importante que es la transparencia y rendición de cuentas. Comentábamos que de acuerdo a una encuesta que realizaron, realmente las sociedades civiles particulares no utilizamos el derecho que tenemos a la información. Yo estaba leyendo un folleto pues muy sencillo que están ustedes distribuyendo, en donde claramente habla de lo que nos puede servir como una arma la información, entre otras, pues saber cómo se están utilizando nuestros impuestos, pero también para temas tan importantes como cuáles son las mejores escuelas en su enseñanza para tener una opinión nosotros o una información para utilizarla adecuadamente. Entonces sigue faltando pues la cultura, diría yo, y mucho tenemos que ver los medios quizás en tratar de difundir este derecho que tenemos como particulares, ¿no? Sí, efectivamente, hay muchos esfuerzos que tengo que reconocer, no realiza exclusivamente la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información, sino que también hay otros entes que se han preocupado por divulgar este derecho. Pero como que la ciudadanía, la sociedad en su conjunto, no cree, ¿sí? Y no tiene confianza en instituciones como la propia CETAIP o como el mismo IFAI. Pero yo quiero hablar en defensa de estos dos organismos, diciendo que nosotros no tenemos la culpa, nosotros hacemos todo lo humanamente posible y lo que legalmente nos faculta la ley para que la información llegue al ciudadano. Pero hay estrategias que se realizan por parte de funcionarios y autoridades públicas para demorar la entrega. Evasivas. Y finalmente el ciudadano o el particular se cansa, se hastía de solicitar esa información y la abandona. Quiero citar el caso muy sonado a nivel nacional. En Zacatecas se pidió información respecto de las jubilaciones que se otorgaban a los exrectores. El rector se amparó y duraron 2 años. Recientemente, en abril-mayo de este año, se acaba de resolver en la Suprema Corte a favor del solicitante. ¿Y saben qué ocurrió? El solicitante, un periodista que estaba en Zacatecas, ya no vive ahí. Ya no estaba. Ya no estaba. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de tiempo que transcurrió para que el particular se juntara con esa información. Entonces, lo mismo ocurre, ¿sí? Generalmente nosotros pretendemos que a través de los portales en Internet se facilite el trabajo de autoridades y funcionarios, porque teniendo la información ahí, se evitan la pérdida de tiempo para ellos y para el solicitante de información. En la medida que transparenten la información a través de sus portales, viene a ser algo que vendrá a posibilitar que se difunda este derecho de la ciudadanía en cuanto a acceder a la información que le pertenece a los particulares, no es propiedad de los funcionarios y autoridades. Ellos tienen un concepto muy patrimonialista de la información, no les pertenece. A ellos se les ha pagado, ellos devengan un sueldo y precisamente la ciudadanía tiene que saber que si
ciertas partidas se ejercieron adecuadamente y que se dieron precisamente para el fin al que estaban destinados. En este es otro aspecto, otra bondad que presenta esta iniciativa, porque ahora se trata no solamente de que se dé esa información en cuanto a los recursos que se ejercieron, sino cómo se ejercieron, qué beneficio obtuvo la sociedad de la aplicación de esos recursos. Pero más importante, ahora se va a pedir que se tengan los indicadores, ¿sí? Ahora, con la involucración que se va a tener de esta nueva ley de transparencia con lo que viene a ser la ley de contabilidad y con lo que viene a ser la armonización contable a nivel nacional, los nuevos sistemas de fiscalización, pues entonces podemos aspirar a que efectivamente la corrupción vaya tendiendo a desaparecer. Muy bien. Sí, José. Toca usted un punto importante, maestro, en el caso de la evaluación. Volviendo de lo federal, volvamos un poquito más o menos aquí al punto estatal. Hay una estadística que ustedes publicaron referente a la evaluación de los entes de gobierno. Sale muy bien calificados los primeros 8, que son hasta la entidad de auditoría, que es el Buró Fiscal del Congreso, Ayuntamiento de Durango, Gómez Palacio, etcétera, pero salen pésimamente mal calificados los partidos, son opacos completamente, son cero transparencia, ser reprobados. Incluso algunas instancias de gobierno como la Secomar está en el lugar 28 cuando debería estar en la 1, que es el principal ente rector para estar al pendiente de las páginas. Una oportunidad que tuvimos de entrevistar al Contralor nos dice que fue por deficiencias de la página, que porque había periodo electoral había veda, pero hasta qué punto es tolerable esto para el ciudadano. Oye, a mí no me interesa que haya veda política, quiero saber datos porque estás ejerciendo mis impuestos. Entonces, hasta qué punto él decía qué características o qué parámetros tomó CETAI para evaluarme a mi gobierno. Y yo haría la pregunta extensiva, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros hemos venido estableciendo unas evaluaciones trimestrales de los portales de los sujetos obligados y encontramos que en el año tienen un comportamiento de altos y bajos. Comparativamente de este segundo trimestre en relación con el primer trimestre, casi todos, con excepción de los primeros 7, bajaron en su calificación. Sí, sí. Nosotros estuvimos en contacto permanente con ellos y efectivamente el Contralor nos informó que estaban, por un lado, en época de veda electoral y por otro lado estaban reconfigurando la página en internet. Yo tuve las quejas de algunos colegas de ustedes de actividad en el sentido de que no podían acceder a cierta información y en ese momento me comuniqué con el Contralor y me dio esa respuesta, ¿sí?, de que efectivamente la página estaba remodelándola en virtud de que pretendían hacerla más amigable para la sociedad, ¿sí? Estamos en este mes a punto de terminar también la tercera evaluación y esperamos que estos que han bajado puedan incrementar su nivel de calificación por parte de la CETAI. Nosotros ya hicimos lo que nos corresponde porque dimos capacitación a prácticamente el 92% de los municipios, que son los más renuentes. Y que son también los más retrasados también, ¿no? Sí. Pero también usted mencionó un aspecto fundamental, los partidos políticos, ¿sí? En este aspecto, nomás no me pida, por favor. 66 millones de pesos es lo que les dio el presupuesto. Sí, pero no me pida qué partido. Yo tuve en un evento público el acceso con el presidente de un partido y le solicité, ¿sí?, que podríamos ir a darles capacitación y esquivando la respuesta que me iba a dar se fue mencionando hacia su lugar de ubicación. Nosotros somos una caja de cristal, ¿sí? Polarizada, no se ve nada. Pues yo creo que así está, ¿verdad? Porque este partido
tiene una de las calificaciones más bajas, no la más baja, ¿sí? Porque todos los otros partidos lo que tienen es una total desconsideración a la responsabilidad que tienen. Vulgarmente les va. Sí. PAN está avalado con un 12%, PRI con un 2%. Sí. ¿El resto? Nada, no hacen ningún intento ni les importa. Y manejan recursos públicos. 66 millones fue el presupuesto para el instituto y cerca de 25 o casi los 30 fue para prerrogativa de partido. Así es. Maestro, y a propósito de esto, ya que hablamos de que hay la intención de dotar de dientes a las instituciones y a las autoridades normativas, o por lo menos, normativas, ¿qué le queda al ciudadano ante estas situaciones cuando algún ente obligado a ser transparente, obligado a informar, no lo hace? Y no lo hace. Sí, mire, efectivamente, tiene usted razón. Ese es el desaliento de la ciudadanía. Así que ven que las cosas de todas maneras no avanzan, ¿sí? Pero nosotros queremos mencionarle que con los escasos dientes de leche, si usted quiere, que tiene la comisión, sí hemos sancionado en este año aproximadamente a 7 municipios por su renuencia a dar información. El asunto está, o la duda nos queda, si efectivamente se hacen efectivas, ¿sí? Porque nosotros establecemos una sanción que nos faculta la ley y lo transmitimos para que la Secretaría de Finanzas haga la deducción correspondiente al funcionario responsable. Pero hasta ahí llega, no sabemos si no tenemos respuesta si efectivamente se cumplimentó la instrucción que da la comisión. Esto, perdón, es en el caso de los que se niegan a dar una información que se les solicita. Y en cuanto a la información de oficio, la que están obligados a publicar, como el caso de los partidos, ¿qué se hace si no lo hacen? Ahí ellos, es que aquí la circunstancia, y así también viene en el proceso de la reforma del presidente electo, va en el sentido de que no solamente los partidos políticos, sino también los fideicomisos, ¿sí? Ya aquí no los va a proteger el secreto fiduciario, ¿sí? Al manejarse recursos públicos están obligados a transparentarlos. En el caso de los partidos políticos, la reforma viene en el sentido de que no sean propiamente los partidos, sino que va a ser el IFE, porque el IFE es el que asigna esas prerrogativas. Y los partidos, en la información que suministran al IFE, deberán, en consecuencia, remitirla también al IFAI. En el ámbito local, en las reformas que entiendo se darán el día 28, hay un foro precisamente en esta ciudad para tratar lo conducente con respecto a transparencia y acceso a la información. El conducto apropiado, como son no obligados directos, sino indirectos, es precisamente requerir la información por conducto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estaba viendo, perdón, de que hablando de eso, de la transparencia, los partidos políticos, bueno, a nivel nacional se vuelven casi unas empresas familiares, ¿no? Manejando recursos públicos. Y estaba viendo la millonaria sanción que les pusieron los partidos del IFE, entre otras cosas porque no comprobaron gastos, o en su caso usaron los gastos para gastos personales, falsificaron algunas facturas, en fin, yo creo que es grave, ¿no? Sigue siendo el problema ahí de la opacidad que se maneja en los partidos. Perdón, a propósito de esto mismo le voy a preguntar, y si mientras se llega a esa reforma, mientras se dan esas adecuaciones, de aquí a que entren en vigor todas esas cosas, hoy, el día de hoy, estos partidos tienen la obligación de informar públicamente sus varios elementos de oficio y no lo están cumpliendo. Hoy, ¿qué hace la comisión? Hoy, ¿qué se está haciendo ante esa negativa flagrante a ser transparentes? Nosotros lo que realizamos es, en primera instancia, exhortarlos al cumplimiento.
pero desafortunadamente lo que vemos es una total indiferencia de los dirigentes de los partidos para hacer cumplimiento estricto a lo que están obligados en nuestra propia ley de transparencia. Ahí están los apartados correspondientes que ellos deben tener como información mínima de oficio. Y esto es importante señalarlo. El hecho de que sea información mínima, como su nombre lo establece, no quiere decir que solamente esa información debe estar ahí. Ellos pueden abundar en información y transparentar aún más el ejercicio de esos recursos públicos, pero no lo están haciendo. Ya vemos precisamente el nivel de cumplimiento de uno de ellos como máximo del 12%, pues está reprobado. 1.2 en términos del 1 al 10 sí. de calificados, ¿no? Sí. Yo creo que sí sigue siendo grave pues esta deficiencia de los partidos políticos, ¿no? Y precisamente estamos a pocos días, comentábamos, de celebrar el día de la derecho a saber. Derecho a saber, ¿no? ¿Que es pasado mañana o el 28? 28, el día del saber. Pues yo creo que habrá que celebrarlo realmente en cuanto si los partidos políticos empiezan a transparentar su información, será buena meta, ¿no? Efectivamente, tenemos ahí un buen objetivo a cumplir, de irnos acercando pues con los responsables de los partidos, precisamente para que sean conscientes de esta obligación y sean ellos los que promuevan el ejemplo. Depende de que ellos quieran, de que tengan ganas. Del estado de ánimo, del día, del horóscopo. Definitivamente. Si no, hay otro tema, las universidades, perdón por el tiempo, la famosa autonomía, ¿verdad?, que se manejaba a nivel nacional, de que no transparentaban sus cuentas de recursos públicos. ¿Sigue siendo un problema todavía? No, de acuerdo aquí a lo que nos muestran los parámetros, la Universidad Juárez del Estado de Durango es precisamente uno de los que están mejores calificados. Pero a nivel nacional. A nivel nacional también está cumpliendo. Ya está cumpliendo, sí, ya se rompió ese tabú. 93% el objeto. A contrario de 3-4 años. No, pues es muchísimo, es muchísimo avance, totalmente, ¿no? Como los partidos políticos. Abismal. Sí. Entonces es muy buen avance, ¿no? Sí, en es el caso de la mucho, Universidad muy de Durango. Buen avance y sobre todo, pues ahora también en el ámbito de esta iniciativa, todos los poderes, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, lo que viene a ser, lo que ya mencioné, el Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en general todos los organismos autónomos, incluyendo el IFAI, incluyendo la Comisión Estatal de Transparencia, estamos obligados a transparentar el IFE inclusive. El IFE sobre todo. El IFE, la Cámara de Diputados, pues yo creo que va a ser un buen avance, ¿no? Así es. Bueno, pues realmente ya llegamos al término de este programa. No sé si algo nos pudiera faltar interesante para... No, pues solamente el agradecimiento de nuestra parte por esta oportunidad y que esperamos que se vuelva a presentar para seguir difundiendo las actividades que estamos desarrollando y sobre todo pues que en mérito a lo que usted mencionaba del Día Internacional del Derecho a Saber, estaremos nosotros realizando algunas actividades en la primera semana de octubre y queremos invitar a toda la sociedad para que esté pendiente de ello y nos acompañe en este acontecimiento. ¿Cómo no? Pues muchas gracias nuevamente, agradecemos al maestro Alejandro Gaitán Manuel, que es el presidente de la Comisión Estatal para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, su presencia en las instalaciones del periódico Victoria, y desde luego tiene la puerta abierta. Es un tema que nos incluye y nos debe interesar a todos para pues, abatir grave calificación que tenemos en índices de corrupción y falta de transparencia. Invitarlos a todos ustedes para que la próxima semana nos acompañen en un programa más de Mesa de Redacción. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.
Las redes sociales impactaron negativamente la comunicación intrafamiliar y con ello se genera una pérdida de valores en la juventud, aseguraron duranguenses entrevistados para la sección Pulso Ciudadano en esta casa editora. Madres y padres coincidieron que el tiempo que pasan sus hijos frente a una computadora o con un teléfono celular es hasta de 6 horas al día y ya no se preocupan por participar en la dinámica familiar, incluso se molestan si se les distrae. Para mí, es mejor la comunicación. La comunicación personal. Así es, Oiga, ¿y entre su familia familia. ha cambiado o ha visto que en el entorno se ha cambiado toda esta cuestión de que está más alejada la gente? No, claro que sí, ese es el pleito que tiene uno con sus hijos, que siempre el internet, para mí es mejor la comunicación personal, platicarlo, qué problemas trae y todo eso, ya todo es el internet. Pues sí, porque ya todos quieren estar en la computadora y ya nadie le da por los consejos que antes nos daban a todos, de que pues nos educaban de otra forma. Ahora ya todos quieren estar en la computadora y ya hasta ni platican con los hijos y todo, porque los hijos en las computadoras y los papás que no le entendemos nada de eso y se separa. Oiga, ¿y usted cree que esto tenga que ver con la disolución familiar y con la pérdida de valores? Pues yo digo que sí. A mi parecer pienso que sí, porque el internet pues los hace que estén 5 o 6 horas dentro de él y ya se están perdiendo de convivir con los hijos o con los papás. Oiga, ¿y usted cree que el internet y toda esta cuestión de las telecomunicaciones está afectando? tiene que ver? Sí, claro que sí. Antes nos manejábamos por teléfono, cuando teníamos teléfono, y ahora no, ahora es tan marcado el internet, sí, que hay delincuencia, sí, todo lo infantil, que los acosan sexualmente desde chiquitos, el bullying. Entonces todo este tipo de cosas antes sí había, no estaba tan marcado como hoy. Y vuelvo a recalcar, muchas de las veces uno como padre tiene la culpa. Sinceramente no uso mucho el internet yo, mis hijos sí. Y pues a veces creo que son puros pleitos entre ellos, que porque publicaste esto en el Face y ahí se pelean entre ellos. ¿Y cree que haya afectado esta cuestión de las relaciones entre usted con sus niños por eso? No. O sea, discuten a veces entre ellos por las cosas de internet, pero en sí pues no afecta. Pues de hecho está un poco mal porque a los padres de familia parece que ya no les importa darles los valores que deben de ser para la sociedad a los hijos, porque ya están más metidos en ese rollo de la tecnología y a los padres se los descuidan. Ya les compran una laptop y ya dicen, pues ahí que se estén, ya con que no salgan a la calle ya no les importa más. O sea, de ¿es eso. una forma en la que los padres se quitan esa responsabilidad Sí. de andar cuidando a los niños? Sí, para mí sí. Bueno, sí, es que las redes sociales, por su naturaleza, tienen una cobertura tremenda, han de alguna u otra manera llegado a los jóvenes, a los niños, y en las redes sociales es una información global, es decir, la información que se maneja pues no tiene ni criterios, no tiene de alguna u otra manera barreras. Entonces se puede decir que las redes sociales manejan todo tipo de información, y de ahí a que muchos de los niños, de los jóvenes, pues capten esa información y de alguna u otra manera pues con eso los valores pues vayan decayendo poco a poco dentro de los lazos familiares. Destacaron que hay casos en que los mismos jefes del hogar, para seguir con sus actividades laborales, les permiten a sus hijos pasar mucho tiempo en el ciberespacio, sin que se percaten qué tipo de información es a la que acceden, y es por eso que la figura familiar se degrada y se pierden los valores. No, pues sí, ahorita los valores ya se acabaron. Y precisamente como dice usted, por los avances de la tecnología. Porque se meten a internet y ahí ven cosas que uno ni cuenta. Y pues, desgraciadamente ya ahorita ya ni caso le hacen a uno los hijos. Pues es que primeramente pues también uno tiene que saber y todo, y meterse junto con ellos para mejorar la relación. Porque se están perdiendo, de hecho ya se perdieron, ya no son como los tiempos de nuestra abuelita, sí, que nos inculcaban desde niños todo. Ahora no, ahora cada quien hace lo que le da su regalada gana, por todos lados. ¿Qué se llama eso? Pues yo creo que nosotros como padres tenemos mucha culpa porque les damos libertad de más. Antes nos tenían marcado, llegas a las 10 de la noche, si vas a una fiesta a determinada hora, y ahora no, ahora
Se duerme uno y si llegaron, qué bueno, y si no llegaron, pues ya mañana nos damos cuenta. Depende mucho, ¿no?, de nosotros el no dejar que se pierdan, porque sí se han perdido, ya con tanta tecnología y con tanta cosa, pues ya los muchachos se ocupan más de otras cosas, de estar metidos en el internet, que de las cuestiones familiares. ¿Cuál sería su recomendación a la gente que considera que ya se han perdido y que no se puede hacer nada? Pues que tratemos de rescatarlos, tratemos de rescatar lo que nos queda de nuestros abuelos. Yo le digo a mis hijos ahora que era mejor en cuanto, no tanto por la tecnología, sino que lo que nuestros abuelos nos enseñaban era mejor que lo que ahora. Ahora ya los muchachos quieren ser más liberales, más contestones con los papás, y antes pues no. Para mí ha afectado, sí, porque yo lo veo en mis hijas, que ya no me hacen caso, les prohíbo una cosa y lo hacen. O sea, a uno lo ignoran ya completamente, lo ven a uno ya como obsoleto. Pues trato de hablar con ellas, de dialogar, pero desgraciadamente tengo ahorita una de 15 años que no se presta. En todo tiene ella la razón y me calla definitivamente. Entonces me quedo, pues, ¿qué se puede hacer? Hablo con mi esposo, a él le dice lo mismo. Desgraciadamente, pues, con golpes o con regaños no se soluciona nada. Sí, claro que sí. De hecho, pues yo a veces me la paso ahí en las redes sociales, y es claro que como se maneja todo tipo de información, pues puedes adquirir todo tipo de información, y de ahí de alguna otra manera la decadencia de los mismos valores. Finalmente hubo quienes comentaron que para no perder los lazos emocionales dentro de los hogares es necesario que se establezcan temas en los que los jóvenes y los niños puedan acceder, ya sean académicos o informativos. Con información de Gilberto Lastra, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.